Hoy vamos a leer Lucas capítulo 12. Quiero hacer un comentario. En algunas iglesias, cuando está la Eucaristía, cuando las personas toman la hostia, dicen que es que Jesucristo muere cada vez que se hace la Eucaristía y que la hostia no representa, sino que es literalmente su carne y el fruto, de la uva es literalmente su sangre y que Jesucristo tiene que morir cada vez. Es una representación de que Él muere cada vez que se hace esto. Les quiero decir que de acuerdo con la Biblia, nuestro Señor Jesucristo solo necesitó morir una vez para salvarnos de nuestro pecado. Con su muerte, Él venció a Satanás, Él venció todo y con esto nosotros podemos ir al cielo cuando morimos si lo aceptamos. No tiene ningún fundamento bíblico que digamos que Él tiene que morir cada vez que se celebra la Eucaristía y que lo que estamos comiendo es literalmente su carne y bebiendo su sangre. No es así. Como lo van a escuchar a ustedes en esta lectura, Él lo que nos dice es que lo hagamos en remembranza, o sea que para que nos acordemos de esto que Él hizo, que Él murió por nosotros. Él quiere que nos acordemos, no significa que Él quiere que pensemos que nos lo estamos comiendo a Él, porque esto sería canibalismo. Suena absurdo, pero la verdad algunas iglesias dicen que es así. Entonces empecemos la lectura. Y se acercaba el día de la fiesta de los panes sin levadura, que es llamada la Pascua. Y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y éste fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y con los magistrados de cómo se lo entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él prometió y buscó oportunidad para entregárselo en ausencia del pueblo. Y vino el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar la Pascua. Y envió a Pedro y a Juan diciendo: Id y preparadnos la Pascua para que comamos. Y ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: He aquí, cuando entrareis en la ciudad, os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparadlo allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y llegada la hora se sentó a la mesa y con él los 12 apóstoles, y les dijo: con cuánto anhelo he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando la copa dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan dio gracias y lo partió y les dijo diciendo, por favor pongan cuidado esta parte. Entonces lo partió y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Sí ven? En memoria de mí. Es solo para que nos acordemos de él. De igual manera, después que hubo cenado, tomó también la copa diciendo: esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre, que por vosotros es derramada. Mas he aquí conmigo en la mesa la mano del que me entrega. Y a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, mas hay de aquel hombre por quien él es entregado. Ellos entonces comenzaron a preguntar entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Y hubo también entre ellos una disputa de quién de ellos sería el mayor. Y les dijo: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, antes el que es mayor entre vosotros sea como el menor, y el que es príncipe sea como el siervo. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve?
no es el que se sienta a la mesa, pero yo soy entre vosotros como el que sirve. Nuestro Señor Jesucristo hace mucho énfasis en la humildad. A veces cuando la gente adquiere un poquitico de poder, quiere darle órdenes a todo el mundo, hablan como si fueran no sé quién, reyes, pero eso más que hacerlos ver buenos o que uno los respete, yo creo que pierden el respeto, porque es muy importante que seamos humildes y esto tiene mucho valor ante los ojos de Dios. Nosotros debemos seguir ese ejemplo, actuar con humildad y les aseguro que vamos a ganar mucho más respeto. Mas vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como el trigo. Mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, presto estoy a ir contigo a la cárcel y aún a la muerte. Y él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me hayas negado 3 veces, antes que hayas dicho que no me conoces. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin zapatos, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron: nada. Entonces les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y con los malos fue contado, porque lo que concierne a mí, cumplimiento tiene. Entonces ellos dijeron: Señor, he aquí 2 espadas. Y él les dijo: basta. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este es un muy buen ejemplo de cómo debemos orar, que siempre lo que pidamos sea que sea tu voluntad, Señor, y no la mía. El Señor sabe lo que tú necesitas. Y piensen ustedes, nuestro Señor Jesucristo, que es el creador de todo, oró y oró muchísimo. Y sus discípulos, para no caer en tentación, los discípulos oraron para no caer en tentación. ¿Ustedes creen que nosotros debemos orar? Claro que sí. Todos nosotros podemos caer. Nadie es infalible. Todos podemos caer en tentación. Y le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y fue su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo de tristeza. Ustedes se pueden dar cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo sufrió por nosotros. Esta es solo una parte pequeñita de lo que más adelante nos vamos a dar cuenta. Su sufrimiento fue tan terrible que sudaba sangre. Yo creo que ustedes en su vida nunca han visto a alguien que por estrés estén sudando sangre. Esta es una muestra de que Él nos ama mucho, porque Él sufrió por ti y por mí. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, que no entréis en tentación. Y mientras él aún oraba, he aquí una turba, y el que se llama Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y viendo los que estaban con él lo que estaba por acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Dejad hasta aquí. Y tocando su oreja le sanó. Entonces Jesús dijo a los principales de los sacerdotes y a los magistrados del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo contra un ladrón habéis salido, con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas.
y prendiéndole le trajeron y le metieron en casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía. Y habiendo encendido fuego en medio de la sala, sentándose todos alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. Pero una criada le vio que estaba sentado al fuego y observando le dijo, este también con él estaba. Entonces él lo negó, diciendo, mujer, no le conozco. Y un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no soy. Y como una hora después, otro afirmó diciendo, verdaderamente este también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé qué dices. Y al instante, mientras él aún hablaba, el gallo cantó. Entonces vuelto, el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor como le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le golpearon el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y muchas otras blasfemias decían contra él. Y cuando fue de día se reunieron los ancianos del pueblo y los príncipes de los sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio de ellos diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Entonces todos dijeron, luego eres tú el Hijo de Dios. Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Ok, mañana si Dios lo permite, vamos a leer Lucas capítulo 23. Ok, entonces espero que descansen, que tengan un buen día. Chao.